Educación a distancia. La presentación de hoy, educación a distancias, ventajas y desventajas, estudio porcentual, conclusión. Taller de herramientas TIC, Grupo 1. La educación a distancia. La educación a distancia es la enseñanza que se brinda a través de las tecnologías de la información y la comunicación, donde docentes y alumnos interactúan mediante plataformas de Internet. Podemos decir entonces más claramente que es un sistema de aprendizaje donde el profesor y el alumno interactúan sin estar en un mismo lugar físico bajo un sistema bidireccional. La educación a distancia acerca a un sector de la población relegada por distintas circunstancias y le brinda la posibilidad de acceder a la educación superior. Este último año fuimos testigos del salto de calidad de la educación virtual. Las universidades, institutos, escuelas de capacitación, todas se vieron en la necesidad de dar un salto superador, potenciado por el confinamiento y el resultado de cubrir la necesidad. La educación superior ahora abarca un mayor espacio territorial. Ventajas. La flexibilidad. De las más importantes, da oportunidad de elegir el momento para estudiar. Acceso inmediato al material de estudio. Ahorro de tiempo y dinero, ya que no se requiere el traslado. Ofrece distintas plataformas para tener comunicación y hacer trabajos colaborativos con compañeros. Fomenta la autonomía y responsabilidad del estudiante. Desventajas. Muchas veces no hay comunicación fluida. Fallas técnicas donde se puede completar la inexistencia de Internet o de herramientas para poder comunicarse. No hay rutina de estudio, por lo que muchas veces se ve retrasada la hora de estudio por diferentes cuestiones. No hay una estructura pedagógica. Se abre una brecha en cuanto a la relación docente-alumno. La educación evoluciona constantemente. Los procesos sociales modifican la realidad y por consiguiente surgen nuevas necesidades. El desarrollo de las TIC y la constante evolución de las estrategias de aprendizaje producen una sinergia positiva que genera un salto cualitativo en la educación a distancia, dando como resultado un sistema de aprendizaje funcional y de conocimientos significativos. Por este motivo, nosotros, como grupo, hemos realizado un estudio porcentual y estadístico sobre las experiencias, elecciones, recursos personales y preferencias de los alumnos en edad de educación superior. En cuanto a los gráficos sobre los recursos en los que se desenvuelven los estudiantes, un porcentaje alto utiliza una computadora portátil, apta para plataformas virtuales convencionales. Pero lo que resulta como dato interesante es el gran porcentaje de estudiantes que utiliza smartphone para interactuar en las plataformas educativas. Esto nos indica que es imperativo diseñar apps para la inserción de estos grupos de estudio. En la gráfica queda evidentemente reflejada la elección de la modalidad virtual por la flexibilización de horarios y su modalidad asincrónica, dando al estudiante una mayor libertad de sus tiempos en el uso de las distintas plataformas de estudio. La educación virtual es muy económica, además porque los materiales son de descarga. Por otra parte, el aula virtual permite un nivel de comodidad muy elevado. Con esta pregunta, buscamos discriminar elecciones de estudios en la modalidad. En este caso, la respuesta más recurrente fue la de realizar cursos. Podemos decir que es la mejor manera de adquirir nuevas habilidades sin contar con lo rápido, fácil y accesible que son. Resultados significativos sobre las preferencias de los estudiantes. Resultando el foro de consultas uno de los prioritarios para los estudiantes, quizás por su estructura donde se puede intercambiar ideas y opiniones de manera virtual y lo más importante que es de carácter asincrónico. Por último, se puede observar que salvando algunas pequeñas inquietudes, el grupo estudiantil encuestado, diverso y federal está considerablemente conforme con esta modalidad y la recomendaría plenamente. Conclusiones. Teniendo en cuenta que el 80% de los encuestados han experimentado el estudio a distancia y que los dispositivos utilizados prevalecen la portabilidad, sumado a que los dos factores más influyentes
para elegir esta modalidad son la flexibilidad horaria, asincrónica y la distancia. Podemos concluir que no solo existe un gran número de estudiantes con inconvenientes para acceder a la educación superior, decididos a estudiar, sino que también demuestra la necesidad de aumentar la oferta de orientación y carreras educativas. Tanto la educación a distancia como el homeschooling son dos formas de educación que, aunque tengan muchas similitudes y persiguen el mismo objetivo, son modelos que tienen diferentes estructuras. Hola, nos encontramos aquí para hablar del homeschooling. Si bien la traducción al español sería algo así como educar en casa o la escuela en casa, no hay que tomarlo tan literal, ya que no necesariamente tiene que ser en casa o en el hogar, sino que puede ser en cualquier ámbito que no forme parte de los entes de estudios formales y tradicionales. Bien podríamos tomar como ejemplo una familia que por razones de trabajo deba estar continuamente viajando en un vehículo, como un motorhome. Entonces las clases se darían en ese vehículo. Normalmente la enseñanza la impartirían los padres, pero esto no es excluyente de que la pueda dar otro miembro de la familia, como un hermano mayor, una tía o una tercera persona contratada a tal fin. Los motivos típicos por los cuales una familia elegiría este modo de enseñanza para sus hijos puede ser porque no están conformes con el sistema educativo tradicional, porque sus hijos pueden estar sufriendo casos de bullying o violencia en la escuela, porque se puede estar desperdiciando potencial del niño, en aquellos casos con niños con un nivel intelectual por encima del resto, o porque el niño no se adapta a las exigencias, por motivos religiosos, como en la religión menonita, por motivos geográficos, al vivir en zonas alejadas de los centros de educación, o porque son viajeros, como en el caso que les mencioné al comienzo. Ahora, es común que parte de la sociedad, y principalmente la comunidad educativa, se opongan a esta actividad. Aducen principalmente que el niño pierde interacción social con otros niños de su misma edad y también de que sus padres pueden adolecer falta de idoneidad y formación pedagógica para enseñar a sus hijos y que los conocimientos que le van a transmitir van a estar sesgados por sus propias creencias, por sus propios puntos de vista. ¿Y cuáles son las ventajas del homeschooling? Bueno, principalmente la atención personalizada, ya que no van a ser uno más del grupo, y ello mismo va a acarrear que puedan llevar un ritmo propio de aprendizaje, con contenidos adaptados a sus propios intereses. El contenido educativo va a estar relacionado a su propia vida, a la vida que él lleva. Los horarios van a ser más flexibles y adaptados a la actividad y al estado de ánimo que tenga el niño en esos días. La socialización es más natural, con los integrantes de la familia, con la gente que sociabilice la familia y lógicamente también va a tener más tiempo para estar con su propia familia. Ahora, el homeschooling también tiene sus desventajas, porque el niño pierde parte de la socialización con otros niños de la misma edad, se pierde la posibilidad de formar parte de grupos de trabajo o de equipos deportivos. También los padres pierden tiempos propios porque lo tienen que dedicar a los niños. Esto también conlleva a que tengan una merma económica, porque alguno de los padres va a tener que dejar de trabajar o trabajar menos horas. Los padres sufren también una presión, porque tienen una responsabilidad al educar al hijo de obtener buenos resultados en esa educación. Hablamos anteriormente de que para la sociedad está mal visto, la opinión pública lo ve mal. También existe la posibilidad de que la educación no sea la adecuada o esté sesgada y se pierdan parte importante de la enseñanza. Y algo que también es muy importante es la falta de acreditación legal de los conocimientos, ya que en el caso de que decidan pasar de la educación en casa a la formal, no van a poder demostrar los conocimientos adquiridos y también se les complica para rendir libre. Y esto se da fundamentalmente por la falta de regulación que hay, lo cual también les genera a los padres miedo a ser denunciados. Con respecto a la legislación acerca del homeschooling en otros países, podemos ver que hay un variado punto de vista. Por ejemplo, el sistema británico no exige ningún registro previo ni pasar controles. El sistema portugués te pide matricularse primero para luego optar por el sistema doméstico. En Francia hay que seguir un currículum y rendir examen. En Italia la familia requiere de cierta capacidad económica y académica. En Irlanda sí existe un ente controlador. En Suecia está prohibido pero permite por motivos religiosos.
En Alemania está prohibido, pero hay cierta tolerancia donde se hace caso omiso ante el conocimiento de algún caso de homeschooling. Y en Estados Unidos y Canadá, ahí sí el homeschooling está amparado por la ley. En cuanto a la legislación en nuestro país, en Argentina, no está expresamente legalizado el homeschooling. Si bien en el artículo 14 de la Constitución se expresa que la educación es un derecho del ciudadano, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, también habla de que toda persona tiene derecho a la educación y que los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que se les dará a sus hijos. Y en la Ley Nacional de Educación se expresa que tanto el Estado debe garantizar el derecho constitucional a aprender y que también son responsables los padres. En ningún lugar se estipula que la educación debe realizarse únicamente en los centros de educación oficial. Por lo tanto, de esta parte gris en la legislación argentina es de la que se valen los padres para ejercitar el homeschooling como sistema de educación para sus hijos. Basándonos en todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que el homeschooling es una actividad que se realiza en todo el mundo, en muchos países, inclusive en los llamados del primer mundo, y que es una actividad creciente en Argentina, y que por lo tanto requiere de ser legalizada y reglamentada, tanto para ayudar y amparar a los padres con el contenido educativo para sus hijos, como para certificar los conocimientos adquiridos y que, en caso de que los niños pasen de la educación en casa a la educación formal o en centros oficiales de educación, puedan contar con la acreditación correspondiente. Bueno, esto es todo. Espero haberme expresado con claridad y que hayan podido comprender los aspectos sobresalientes acerca del homeschooling. Muchas gracias y hasta la próxima.